Vivimos repitiendo algún día lo haré. Mañana empiezo. Cuando me sobretiempo me organizo. Sale casi solo. Creemos que el mañana está garantizado, como si el tiempo fuera un recurso infinito, dispuesto a esperarnos. Pero no espera. El tiempo no protesta, no grita ni exige, simplemente pasa. Y cuando nos damos cuenta, lo que podríamos haber hecho se convierte en arrepentimiento, y lo que dejamos para más tarde se convierte en distancia entre lo que somos y lo que podríamos ser. Lo curioso es que la mayoría no desperdicia el tiempo por mala intención. Lo hacemos por una ilusión muy común, la idea de que siempre habrá otro día, otra hora, otra oportunidad. Pero hay personas que pasan la vida entera esperando el momento adecuado, y cuando por fin despiertan, descubren que el momento adecuado era cualquiera menos el que eligieron. Esta es una historia sobre eso, sobre cómo el tiempo, aun siendo invisible, es el tesoro más valioso que tenemos, y sobre cómo un simple hábito puede empujarnos hacia una vida que no elegimos. Es la historia de Alejandro, y de cómo descubrió de forma dolorosa que cada minuto tiene un precio, y que ignorarlo es la forma más silenciosa de perder lo que más importa. Alejandro siempre fue el tipo de chico lleno de ideas. Tenía talento, sensibilidad y ese brillo raro que hace que cualquier profesor crea que llegará lejos. Pero había algo que le impedía avanzar. No conseguía mantenerse en el presente por mucho tiempo. Cualquier distracción servía. Una notificación en el móvil, un vídeo rápido, una conversación al azar, todo se volvía prioridad antes que lo que de verdad importaba. Vivía repitiendo la misma frase: en un minuto lo hago. Pero ese minuto nunca llegaba. El estudio quedaba para después, el ejercicio para más tarde, los proyectos para cuando tuviera inspiración. Y lo que empezaba como un pequeño retraso se convertía en un efecto dominó. Acababa siempre corriendo, intentando recuperar el tiempo que él mismo dejaba escapar. Sus padres empezaron a notarlo, los profesores también. Entregaba trabajos a medias, olvidaba plazos y llegaba tarde a compromisos sencillos. Su hermana intentaba avisarle, siempre con cariño, diciendo: no es que no tengas tiempo, Ale, es que lo regalas sin darte cuenta. Pero él no se lo tomaba en serio. Se sentía demasiado joven para preocuparse. Creía que todavía tenía margen para equivocarse, posponer, experimentar. Al fin y al cabo, el mañana estaría ahí, como siempre. Hasta que un día entendió que no siempre es así. El primer golpe en la vida de Alejandro llegó sin aviso. Un día normal, una mañana cualquiera, estaba en su habitación, distraído viendo vídeos mientras intentaba, por tercera vez, empezar una tarea atrasada. Su madre entró animada y dijo que tenía una noticia importante sobre Iván, su mejor amigo. Iván había sido seleccionado por una de Center, las escuelas internacionales de música más prestigiosas de Europa. Una oportunidad única, un sueño que ambos compartían desde pequeños. Siempre decían que algún día estudiarían juntos en un conservatorio, crearían proyectos, viajarían por el mundo con conciertos y composiciones propias. Alejandro sonrió, aplaudió a su amigo, pero por dentro algo se vino abajo en silencio. Sabía que el plazo para aquella beca había cerrado semanas antes. También sabía que había reunido todos los documentos, dejado el formulario abierto en el ordenador y se había dicho a sí mismo: lo hago después. Aquella tarde, mientras veía a Iván celebrar su logro, Alejandro sintió por primera vez un dolor distinto, más profundo que el arrepentimiento. Era la sensación de quedarse atrás, no por falta de capacidad, sino por no haber cuidado de su propio tiempo. Tenía la misma oportunidad, el mismo talento, la misma posibilidad, pero la dejó escurrirse como agua entre los dedos. Por primera vez entendió que el mundo no se detiene por quien llega tarde. El tiempo no lo esperó, y quizá no lo haría la próxima vez. Días después de la noticia de Iván, Alejandro seguía con esa sensación incómoda en el pecho. No era envidia ni tristeza por el logro de su amigo. Era otra cosa, una especie de vacío que aparece cuando nos damos cuenta de que hemos dejado que una puerta importante se cierre por culpa nuestra. Y por más que intentara ignorarlo, la idea volvía cada vez que se miraba al espejo. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado? Fue entonces cuando empezó a correr por la ciudad el rumor de que doña Aurelia, una mujer conocida por su sabiduría y por ayudar a jóvenes en busca de rumbo,
Había llegado para visitar a unos familiares. Solía contar historias que parecían simples, pero escondían respuestas que muchos adultos no sabían dar. En un impulso poco habitual, Alejandro decidió ir a verla. No sabía bien qué decir ni qué esperaba escuchar. Solo sabía que necesitaba entender por qué sentía que su vida estaba detenida, mientras todos a su alrededor avanzaban. Cuando encontró a doña Aurelia, estaba sentada en una plaza tranquila, observando a la gente como si leyera cada movimiento con cuidado. Alejandro se acercó y sin vueltas confesó: «Siento que no avanzo, que siempre estoy empezando, pero nunca termino nada». Ella lo escuchó con paciencia, sin interrumpir. Después habló con una calma que parecía atravesar cualquier defensa. «El problema no es el tiempo que te falta, Alejandro. El problema es la ilusión de que siempre tendrás más». La frase lo golpeó enseguida. Era simple, pero contenía una verdad que llevaba años evitando. Respiró hondo, como si por primera vez estuviera dispuesto a escuchar de verdad. Fue entonces cuando doña Aurelia decidió compartir una historia antigua, transmitida durante generaciones, capaz de revelar el valor real de cada minuto. Doña Aurelia comenzó la narración con una voz serena, como quien abre una puerta antigua llena de significado. Contó que hace muchos años existía un artesano famoso conocido como el relojero de Cádiz. Su nombre era Don Esteban, un hombre paciente, hábil y profundamente generoso. Sus creaciones eran codiciadas por nobles y viajeros. No eran simples relojes, eran obras de arte hechas de oro puro, cada una reflejando el valor del tiempo en detalles minuciosos. Entre toda la gente del pueblo, había alguien muy especial para don Esteban, Marcos, su amigo de la infancia. Los dos crecieron juntos, soñaron juntos, pero siguieron caminos distintos. Don Esteban se entregó a la disciplina y aprendió el oficio con rigor. Marcos, en cambio, siempre tuvo talento, pero vivía distraído repitiéndose: «Mañana empiezo», hasta que los años pasaron sin que construyera nada sólido. Con el tiempo, Marcos terminó viviendo con dificultades económicas. Al verlo así, don Esteban decidió ayudarle de un modo que pudiera cambiar no solo su vida, sino su forma de ver lo que realmente valía más que el oro. Un día lo llevó a su taller, un lugar lleno de estanterías relucientes, repletas de relojes de oro, cada uno más valioso que el anterior. Entonces dijo: «Hoy te doy una oportunidad única. Puedes llevarte todos los relojes de oro que quieras, todos los que puedas cargar con tus propias manos. Son tuyos, sin deuda ni condición. Pero hay una regla: solo podrás entrar aquí hasta la puesta de sol». Marcos quedó maravillado. Aquello significaba suficiente riqueza para cambiar su destino. Agradeció emocionado y dijo: «Empiezo ya. Solo voy a comer algo rápido antes». Esa pausa se convirtió en otra. Se encontró con amigos por la calle. Charló. Se sentó un momento a descansar. Pensó que aún tenía tiempo de sobra. Ante cada distracción, imaginaba que podría recuperarlo después. Al fin y al cabo, el sol parecía todavía alto. Cuando por fin decidió correr hacia la relojería, el cielo empezaba ya a teñirse de tonos anaranjados. Se apresuró jadeando, convencido de que aún lograría coger al menos unos cuantos relojes. Pero cuando llegó ante la puerta, don Esteban estaba allí mirándolo en silencio. El último rayo de sol desapareció en el horizonte, justo en el momento en que Marcos extendió la mano. La puerta de acero se cerró. Marcos se quedó inmóvil. La riqueza estaba a pocos pasos, brillando tras el cristal, pero ya no le pertenecía. No porque don Esteban se la hubiera negado, sino porque él mismo permitió que el tiempo se escurriera entre distracciones. Con pesar, don Esteban dijo: «Los relojes siguen ahí, no se han movido. Lo que se movió fue el tiempo. Y ese no vuelve». Marcos no respondió. No había nada que decir. Entendió allí, de la forma más dura, que no era mala suerte ni injusticia. Era hábito. Era la peligrosa creencia de que siempre habría más tiempo. Alejandro escuchó la historia en silencio, y por primera vez sintió que la parábola hablaba de él. La historia del relojero resonó en la mente de Alejandro durante días. No conseguía sacarse de la cabeza la imagen de Marcos frente a la puerta cerrada, viendo la oportunidad brillar a pocos pasos y descubriendo demasiado tarde que el tiempo había sido el verdadero obstáculo, no la falta de talento.
no la falta de suerte. Solo el tiempo desperdiciado. Asimismo se sentía Alejandro al recordar la beca que había dejado pasar. Se dio cuenta de que su vida estaba llena de puertas, que él mismo dejaba cerrarse por distracción. Y entenderlo dolió, pero también encendió algo distinto en él. Por primera vez, un deseo real de cambiar empezó despacio, sin grandes promesas. A la mañana siguiente, decidió levantarse con la primera alarma, sin negociar 5 minutos más. Se sentó a estudiar antes de abrir cualquier red social, hizo los ejercicios de música antes del juego y sobre todo aprendió a terminar lo que empezaba. Al principio fue difícil. El hábito de aplazar parecía arrastrarlo hacia atrás todo el tiempo. Pero poco a poco, los días se volvieron más ligeros. Se sentía más presente, más dueño de sus pasos. Cada semana notaba pequeños cambios, mejores notas, una concentración más firme, menos ansiedad. Incluso su mirada parecía distinta, como si por fin viera con claridad hacia dónde quería ir. Doña Aurelia lo observó todo desde lejos, sin intervenir. Cuando vio que Alejandro realmente avanzaba, le entregó un último consejo. Un cuaderno sencillo, con una frase escrita en la primera página. Cada noche escribe una línea. ¿Qué hice hoy con mi tiempo? Las respuestas te mostrarán quién eres. Alejandro recibió el cuaderno como si fuera un mapa, y desde entonces empezó a vivir sabiendo que cada minuto cuenta y que nadie puede recuperar lo que deja escapar. La historia de Alejandro no es rara. De hecho, es mucho más común de lo que imaginamos. Todos hemos caído en la ilusión cómoda de que tenemos demasiado tiempo, que aún podemos empezar mañana, que siempre existirá un después, pero el tiempo no firma acuerdos, no acepta negociaciones, simplemente avanza, y cuando nos damos cuenta, no es la vida la que nos decepciona. Somos nosotros quienes dejamos pasar oportunidades, mientras creíamos que aún era pronto. Lo que Alejandro aprendió, y que muchos solo entienden demasiado tarde, es que no existe talento suficiente para vencer la procrastinación. No existe sueño capaz de sobrevivir a la espera eterna. El esfuerzo solo vale cuando se hace ahora, y el ahora es lo único que realmente tenemos. El tiempo es el tesoro más valioso, porque no puede guardarse, negociarse ni recuperarse. Cada minuto usado con conciencia abre una puerta. Cada minuto desperdiciado cierra otra. Y nadie puede abrir una puerta que ya se ha cerrado con la puesta de sol de la oportunidad. La pregunta que queda es simple pero poderosa. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque al final el éxito no está en fórmulas secretas ni en dones especiales. Nace del uso inteligente de los minutos que pasan en silencio cada día. Y si existe un momento perfecto para empezar, no es mañana, es ahora. Si has llegado hasta el final, deja aquí en los comentarios tu nombre, tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Y si esta historia te ha hablado de alguna manera, aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir acompañando las próximas reflexiones. Siempre hay un nuevo video esperándote.